Buenos días, mi nombre es Pablo Andrés Sánchez Ochoa, soy estudiante de cuarto año sección C y hoy les voy a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una lucha contra el régimen antiguo de Francia, marcado por una sociedad que estaba organizada en estamentos y sus opositores. Este conflicto trascendió las fronteras de Francia, extendiéndose por toda Europa. La Revolución Francesa data a los fines del siglo XVIII, cuando Francia tenía en ese momento una crisis que estaba cada vez empeorando, lo que originó dicha revolución. La sociedad francesa en ese momento estaba dividida en tres estamentos o tres estados. El primero conformado por los reyes y la nobleza, que equivalían entre el 2 y 6% de toda la población europea, y tenían privilegios como el no pagan impuestos, eran los encargados de los poderes políticos y económicos de la sociedad, y ellos mismos escogían entre ellos mismos quiénes eran los que iban a gobernar. Luego le seguía el clero, que tenía similares privilegios, lo único que se guiaban por un tribunal particular y recibían de la sociedad el diezmo de la producción de las tierras. Y por último, el tercer estado, llamado estado llano o estado general, que está conformado por los campesinos y la burguesía, que entre ellos estaban empresarios, bancarios, pequeños comerciantes, obreros y artesanos. Característica de la Revolución Francesa. La revolución fue sangrienta, quemaron iglesias, castillos, estuvo marcada por actos económicos, políticos, morales y religiosos. Se puso fin al antiguo régimen, se sentó a las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía creció. Las causas fueron la situación política deteriorada, donde la nobleza era la única que podían ejercer cargos políticos y militares importantes, y en este mismo tiempo, en 1789, Francia estaba pasando por una crisis económica. La crisis económica fue porque las cosechas estaban dañadas y las sequías y las heladas provocaron un desabastecimiento de alimentos, no había producción, aumentaron los precios, provocaron problemas de salud en la clase no privilegiada. Y todo esto causó más molestia hacia esta clase social. Libertades y derechos limitados. Como la monarquía absoluta estaba a cargo del rey Luis XVI, él no daba opción a más soberano que a Dios. Y en ese momento no existían divisiones de poderes, por lo cual los franceses tenían pocos derechos y libertades. Crisis moral y religiosa. Al mismo tiempo de esta revolución se estaba llevando a cabo la revolución intelectual, que ponía en tela el fracaso del régimen que estaba en dicho momento y causó más desconfianza a la población. Al mismo tiempo aparecieron nuevas figuras como Voltaire, Montesquieu, Rousse, Robespierre, que fue un abogado y político francés, y James Sylvain Bailly, que fue un político y académico francés. Etapas de la revolución. El fin de la monarquía absoluta. Desde el tercer estado están reclamando pasar de una división de estamentos a una asamblea nacional, pero esto no se pudo, ya que la nobleza rechazó esta propuesta. Sin embargo, los diputados les dijeron al pueblo de que les iban a dar una constitución. Sin embargo, cuando fue el estallido de la población social, que culminaría con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que fue un gran significado para la revolución, ya que esta prisión era símbolo de la opresión monárquica. Inicio de la monarquía constitucional.
ya con el poder constituyente, la asamblea ponía fin al feudalismo y al tiempo que aprobaban la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Luego ordenaron llevar a cabo la separación entre la iglesia y el Estado. Ya en 1791 Francia poseía una constitución que establecía los poderes públicos y que limitaba lo que podía hacer el rey, que lo iba a hacer la asamblea. Esto quería decir que Francia pasaba de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. La etapa republicana. La etapa republicana estuvo marcada por dos cambios por dos grupos en la asamblea, que eran los genovinos y los jacobinos. Los girondinos eran de carácter moderado, que querían una revolución pacífica, limitando el derecho al voto y defendiendo la monarquía parlamentaria. Y los jacobinos eran revolucionarios radicales, defensores del derecho al voto masculino y encabezado por Robespierre. La convención le fue dada a la asamblea y era la encargada de otorgar el poder al gobierno y al poder a legislar. Durante esta etapa se presenció el reinado del terror, que durante este reinado del terror el Comité de Salvación Pública perseguía a todos aquellos que estuvieran en contra de la Revolución Francesa y los ejecutaban en la guillotina. Para 1794, Robespierre, junto con los del Conjunto de Salvación Pública, los ejecutaron, y esto dio paso a una nueva etapa llamada el Directorio. Dejando atrás a los elementos radicales, la Revolución Francesa entraba en una fase marcada por la moderación y la nueva constitución casi que se pudiera decir eliminaban lo que habían logrado los jacobinos. Con la toma del poder de Napoleón Bonaparte, pasaban ya de una revolución francesa o de un régimen absolutista a una nueva era napoleónica. Entre las consecuencias de la revolución tenemos el final de la monarquía absoluta, que desde un principio la Revolución Francesa puso a su fin mediante a lo que se fue desarrollando y llegando así a la ejecución del rey Luis XVI. Más derechos y libertad, que era uno de los principales objetivos de la Revolución Francesa. Se abolieron los privilegios de la iglesia y la nobleza. Quiere decir que esta sociedad francesa que conocíamos entonces ya llegaba a su fin, y los dos primeros estados caían en la categoría social y la burguesía crecía. Y la extensión de los principios de la Revolución Francesa, que eran libertad, igualdad y fraternidad, que podemos observar aquí que era el logotipo oficial del gobierno de la República Francesa, se expandió por toda Europa, y algunos dicen que influyó en Latinoamérica. Y por último, la coronación de Napoleón Bonaparte, que a pesar de todo lo que pasó Francia, sus consecuencias fueron beneficiosas para la sociedad francesa y europea. La monarquía absolutista de Luis XVI daba paso a una nueva era napoleónica. Muchas gracias por su atención.